¿Cuándo recibió la noticia del premio que le van a dar este fin de semana? Buenos días, yo me pagué, creo que fue el día 15. Bueno, fueron a decirme lo del premio que sí. Digo, sí, ¿por qué no? Y, y ya está, pues me dio alegría y les dije que sí. ¿Cuántos años lleva trabajando usted en el campo con el arroz? En el campo llego, pues cierto no te lo digo, pero más o menos te lo puedo decir. Yo nací en el 52. Empecé, entonces no era yo, entonces era generalmente. Los padres empezaban a llevarte con 7 años, 6, 8, no hacían nada prácticamente, porque entonces, pues tráete la chaqueta, como le llaman cigarros y eso, pues, para ir soltándote. Nene, tráete el jarro. Pero a los 4 días, de seguida la zona, de seguida los CT. Entonces yo estoy, pues toda mi vida prácticamente, hasta 70 que tengo, pues 60 ponle 60 o 63 o por ahí, sembrando arroz, yendo a la huerta. Ya sembrando arroz, pues de seguida los padres, porque esto se llama, aquí se le dice cajas, Sí. a lo mejor en otros sitios bancales, pero para entendernos, en los bancales o en las cajas, como lo entienda la gente. Pues llegaba y eran mucho más pequeñas, eso era pequeño. Eso no es como ahora, que ahora a lo mejor hay 1 hectárea o 2 hectáreas o media hectárea, según. Y entonces de seguida los padres, pues te cogían ya a su lado o te decía, como ya lo estabas viendo tú generalmente, pues te decían, nene, coge el capazo, ponte ahí, ¿sabes? O sembrera, que se le dice. Pues ya así íbamos soltándonos. Y de seguida, pues, con 12 o 13 o 14 años, pues, al máximo ya no había hora, ni había... En fin, que ya, pues un hombre más. ¿Sus padres, sus abuelos también tenían arroz? O sea, ¿viene de todo el tiempo o fueron los primeros sus padres? Mi padre fue arrocero, mi abuelo también. Pues yo, pues también. No es que me haya dedicado a esto por completo, porque yo he tenido tierra y he llevado también a medias bastante, y también estaba trabajando. Y entonces por los fines de semana, por las tardes, como pillaba. Pero sí, que yo que conozca, pues mi abuelo, mi padre y yo. Y ahora mi zagal. ¿Y tu zagal, cuántos hijos tienes? Tengo 2 zagales y 1 zagala, pero uno se dedica a esto. Pero ellos van en fuerte, van 2 y van en fuerte. Que no sé si lo conoces, es que habla contigo, Juan. Esos van en recio. ¿Algún consejo que le dijeras tú de pequeño también te lo llevabas con esa edad? Sí. Ese se destapó muy pronto porque mi mujer estaba trabajando y yo lo recogía de la escuela. Aparte que él la salió de sí siempre, desde pequeñuso. Había que reñirle para que no hiciera cosas. Pues se venía conmigo. Y entonces pues cogía, se metía conmigo algunas veces. Nene, no es que se metía cuando yo me lo llevaba, que yo me metía y cuando echaba mano lo tenía en lo mío. Y de seguida pues se soltó. De seguida pues con 9 o 10 años ya se defendía, ¿eh? Sé que se defendía. Que te voy a contar un caso. Estaba yo trabajando en Archena y ganábamos dinero, íbamos a destajo, a la fruta. Pues claro, y veníamos, y como los veranos son largos, y yo llevaba bastante tierra, pues me quedaba un trozo que tiré. Aquí se le dicen piezas. Trozo de 1 hectárea y pico. Y digo, estaba en la escuela, ¿eh? Y tenía pues 10, 11 años, no tenía más. Digo, Juan, no te vayas esta tarde, no te vayas por ahí. Que generalmente se venía conmigo, pero yo para asegurarlo, ¿me entiendes o no? Digo, no te vayas, que vamos a bajar ahí a lo del trompo, que eso es ahí en el badén. Digo, que vamos a tirarla para que me ayude, para que me arrimara el arroz. No era para otra cosa. Vengo, digo, vamos, Juan. Dice, ¿dónde vamos? Digo, para tirar el arroz. Dice, sí, eso ya lo he tirado. Se llevó un amigo suyo y ya lo tiró. Digo, veremos a ver qué ha hecho. Dice, no, eso está bien, claro. Pero estaba ya rodado, estaba hinchado de meterse conmigo y de ver las cosas. Y que había tirado ya alguno. Y entonces, así va, su conocimiento y ya siguió conmigo más grande hasta que se puso por su cuenta. Ya se casó y, en fin. Que se puso la cooperativa, ¿no? Sí. Es socio, yo también soy socio, vamos a la cooperativa. Sí. ¿En qué ha cambiado el tema este del arroz desde que usted empezó o no ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma forma de recogerlo, de poder hacerlo? No, eso no. Lo de antes ya ahora no tiene punto de comparación. No, porque
El que no lo haya visto lo de antes, porque tú mismo no lo has visto, aunque hayas venido aquí, o la gente de tu edad, o mi zagal tampoco lo ha visto. Pues yo me acuerdo cuando empezaba, volvemos a lo primero, cuando empezaba con mi padre, que me llevaba. Entonces ahora viene, por ejemplo, aquí, como esto, viene una máquina, una desbrozadora de esas, y te lo deja todo. Y antes era todo azado y a capazo. Los ribazos mismos llegaban, que se le dicen recargos, y había que hacerlos azados y capazos. Que cuando llegabas a tu casa, pues tú imagínate, todo el día con un capazo y un azado echando capazos, pues te puedes imaginar cómo ibas, llegabas. Y respecto a los demás, pues como eran ribazos que lo hacían con capazos, a lo mejor iba otro día y se ve roto. Y el arreglarlo no como ahora. Porque ahora llega y coges un plástico y lo arreglas en 10 minutos, un cuarto de hora, según sea de grande, o 5 minutos o menos. Y entonces todo eso ha cambiado por completo. Ha cambiado. Recortar los ribazos, lo que te he dicho antes, pues había que hacerlo azado. Los ribazos, había que hacerlo azado. Los bocacines que se le dice aquí, que es donde cae el agua de una caja a otra, eso había que hacerlo con paja de arroz, se guardaba, y entonces porque entonces como no había en plástico, el agua de pasar lo rompe. Entonces se ponían unas cañas clavadas y se ponían cañas delante con paja de arroz y barro, paja de arroz y barro, y se iba haciendo como un tabique, que eso se le dicen bocacines de martillo, que eso ya generalmente no se hace, porque se pone un plástico y así sucesivamente. Y tirar el arroz, pues ahora se tira con máquinas. Antes había unas máquinas, ahora pues los tractores también lo tiran, se ponen sus ruedas y vienen en un sitio de estos y para tirar, yo qué sé, yo no sé, es incalculable lo que tiran, ¿sabes? Teniendo espacio ellos que tengan, pues a lo mejor tiran, yo qué sé, ¿qué te voy a decir? 2.000 kilos si meten un día o 3.000, yo no lo sé. No te lo puedo asegurar, pero mucho, mucho, mucho. Y a mano, pues antes era todo a mano, pues yo tiraba a mano, no yo, todos los de mi edad, de aquí para atrás, de hace unos años para atrás, era sin todo a mano. Y el segar, pues a mano. Yo era pequeño y iba con mis padres, pues claro, te estaba enseñando. Tú date cuenta que ese arroz que está, si lo estás viendo, ese que está parado, se siega bien, muy bien. Pero ese que tiene ahí acostado, eso es de otra manera. Ahí hay que saber ya. Ahí porque se cruza uno, se cruza el otro y tienes que saber como todas las cosas. Ya tienes que saber, vas aprendiendo con el tiempo y tienes que ser pues, un profesional de eso, porque si no eres profesional de eso no lo haces. Y si lo haces, no lo haces. Y si lo haces, haces más daño que beneficio. Ya. ¿Y cuando las plagas, son muchas las plagas que puede tener el arroz? ¿O? Las plagas, este no es plaguero, el varilla no es plaguero. El varilla le puede dar una miaja gusano si lo tienes muchos días en seco, pero le echas el agua y se la sube, generalmente no le da. Y ahora le da algunas veces picularia, o picularia que se llama, no sé cierto si es picularia o picularia, pero en fin, lo sabemos y el que lo oye lo entiende también. Si le echas mucho abono y hay sombra y lo pones, que le decimos fuerte, se pone muy tierno, le puede atacar. Pero si no, si está normal, ese lo dorado que está, ese no tiene nada. Es muy difícil que le dé. Ahora, el bomba sí, el bomba le da con mirarlo. El bomba de la picularia esa, tienes que tener un cuidado y con eso le da. Es muy difícil que no dé. Este año se ha criado bastante sano, ¿sabes? Bastante sano. Luego también lo han tratado mucho. Yo no sé si también antes se trataba, a lo mejor no, como no había en los adelantos que hay ahora, que antes no era eso. Eso está pues, hace 10 o 12 años para acá. O aproximadamente, tampoco te voy a poner el límite cierto. Pero cuando yo criaba arroz lo primero no había eso. Y entonces nosotros, pues claro, como vamos observando, veíamos unas pinticas en el varilla, porque yo tenía un trozo que sembraban la bomba, y yo me daba cuenta que en el varilla se veían motas negras y algunas espigas secas. Digo, ¿esto qué será? Y entonces fue cuando ya se empezó, y entonces al bomba le daba la picularia, esa la apretaba mucho, que se lo lleva, ¿sabes? De lo demás, pues no hay plagas, pues hierba, a sacarla y tratar de tenerlo lo más limpio posible. Otra no tiene eso. Por lo que me ha dicho antes, tenía también que recoger en otro sitio.
fruta, o sea que no daba para el arroz solamente para vivir, o tenían que, ahora sí da o sigue habiendo. Esto era como había quien, porque antes era todo a mano y antes se vivía distinto ahora. Ahora te cuesta perras levantarte, al mismo levantarte ya estás gastando perras. Y antes, pues yo te lo digo, cuando me crié yo, los de antes, pues peor sería. La vida estaba muy distinta ahora. Porque si tenías calzado no tenías camisa, y si tenías camisa no tenías calzado. ¿Entiendes o no? Entonces, generalmente, ahora tú llevas un trozo de tierra y esto, pues si no había tanto trabajo, aunque falte trabajo o mano de obra que sobra, no es como ahora. Ahora, antes, no es como ahora. Antes tú tenías un trocito de tierra, por ejemplo, 1 hectárea o 2 hectáreas o 3 hectáreas. No, 3 hectáreas ya parece mucho. Habría alguno que lo tuviera, pero no todos. Entonces de eso vivían, porque no tenían otra cosa. Y a lo mejor cuando venían a coger el arroz, a recogerlo, ya lo bebían en el molino o en las tiendas, que entonces era todo prácticamente fiado, porque nadie tenía dinero. No hay que engañarnos, no hay que estar con tapujos. Y así se vivía, ¿no? Eso. Ahora, entonces generalmente eran muchos agricultores, un trocico, como te he dicho, un trozo pequeño, otro trozo pequeño, ahora eso se está perdiendo. Ahora hay bien poco y cada vez menos. Y esto llegará el día, si llega, pues que harán todavía las extensiones de tierra más grandes, las tendrán que agrandar, porque la maquinaria es más grande y tendrán que adaptarse al tiempo. Porque tú llegas un tractor a un sitio pequeño, una máquina, y mientras que está dando vueltas y no está rendiendo, llega a un sitio grande y se pone y ella va produciendo, digamos, va segando mucho y todo eso. Y la siega, pues a mano, haces y bestias y a sacarlos a la era. No había otra cosa, se hacían gavillas de 10 haces, se dejaban un trozo en el medio para meter la bestia y se ponían 5 haces en cada lado. Y así luego las máquinas cuando vinieron ya, de eso te estoy hablando ya cuando las máquinas vinieron, máquinas que las ponían fijas en la era y entonces había que subirlo con bestias a la era. Y antes de eso, pues con bestias, el arroz se sacaba como pisado con bestias, ¿sabes? Dando vueltas y que se hacían parvas y después cuando hacía viento la aventaban para que se fuera y sacar el grano. Y aquí cambió mucho la cosa cuando hicieron el arroz de la denominación de origen, que fue la primera del mundo, o sea que se empezó a reconocer como el bomba como muy conocido en todos sitios. Sí, el bomba y este tienen los dos denominaciones de origen, pero cuando eso yo era muy pequeño y no me acuerdo cierto, a mí me suena cuando se hizo denominación de origen, porque yo ya estaba rodado, pero como era pequeño no me acuerdo cierto cuando se hizo. Yo sé que lo hicieron porque hubo una agrupación y entonces ya no sé si fue cuando se hizo la cooperativa o a poco hacerse la cooperativa. Cierto no te lo puedo decir. Y entonces hicieron denominación de origen el varilla, que aquí no se siembra otro arroz que no sea varilla y bomba. Aquí no se siembra otro. De momento no hay, como no sea que más para adelante se cambie esto, pero de momento el varilla, que es este que tenemos aquí, y el bomba que ya está secado. ¿Por qué tienen esos arroces, ese tipo de granos son tan buenos, o sea que son tan reconocidos? Yo, cierto no lo sé, pero yo me supongo que sea por el agua aquí es muy limpia y te puedes asomar. Ahora si quieres la ves, el agua es muy limpia, viene muy directa, no son aguas estancadas, son aguas que van corriendo de caja en caja, viene agua totalmente limpia. Y la tierra tiene que ser, y el clima, porque otra cosa digo yo no creo que sea eso, porque no son las tierras estancadas, es otro mundo, digo yo, porque yo estoy en Valencia reponiendo y aquello es distinto a esto. Allí te da en una pierna una miaja eso yo y eso está infectado seguro. Y aquí te metes, hombre, si te metes al barro pues no te desinfecta, pero gusto tampoco da, pero no te desinfecta. Este año la cosecha yo no, porque no voy por ahí mucho, pero mi zagaz como en vez en cuando hablo con él y los que he hablado, dicen que la cosecha, yo pensaba que con tantas calores y todo, que iba, porque esto, la agricultura 2 y 2 no son 4 siempre. Digo, con tantas calores y todo, la cosecha va a ser, no, pero está dando muy buen rendimiento y están saliendo sus kilos bien. Ande, por ejemplo, otro año ha salido, porque te voy a decir, con el mismo volumen han salido 10.000 kilos
Porque como se saben los camiones mismos, como son los mismos todos los años, y se sabe, o tú aquí en las cajas y ves el arroz, en fin, con el mismo volumen. A lo mejor habían 10.000 kilos y hoy hay 11 o 10.500. La cosecha está bien. Y el arroz está fuerte. El arroz coge un puñado y pesa la cabeza, le pesa. Cuando pesa menos, tú coges un puñado y no es lo mismo que pese esto, por ejemplo, 1 kilo que pese medio kilo. El que sabe de eso, pues sabe que tiene peso. Está saliendo bien.